El orden como en la casa de Dios, el orden como mi vida como cristiano y el orden en mi casa. Muy bien. Vamos con el primero, que es en la casa de Dios. ¿Cómo me tengo que comportar en la casa de Dios? Bueno, pues vamos a 1 Corintios 12, 5 al 10. (12, 5 al 10). Amén. Dice la palabra de Dios. Cuando ya lo tengan, por favor, me dan un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios: hay diversidad de ministerios, pero las cosas. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues uno es el que da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, y a otro fe por el Espíritu, y a otro dones de sanidad. Entonces, no nos podemos comparar con el otro o con aquel, porque cada quien tiene una porción diferente. Amén. Y vamos, bajo este mismo, vamos a Efesios 4:11. Efesios 4:11. Amén. Hermano Magali, ¿puede darle por favor lectura? Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Amén. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo tenemos que comportarnos en la casa de Dios? No tratando de usurpar lugares que no nos corresponden. ¿Por qué? Porque como nos enseñaba apenas nuestro pastor, si uno intenta ser un profeta y no es profeta, realmente se va a frustrar siempre, porque para eso Dios no nos diseñó. Entonces, hagamos lo que Dios nos diseñó. Amén. Amén. Y volvamos a 1 Corintios 14, 40. Cuando usted se pregunte, ¿pero por qué es importante? Porque dice la palabra de Dios, todo hacerlo en orden. Amén. Segundo, no nos vamos a detener tanto en cada uno para irnos rápido a lo que les quiero enseñar. Pero el segundo es, ¿cómo tengo que comportarme en mi vida como cristiano? Amén. Y este lo encontramos en Hebreos 13:1. ¿Cómo es llevar el orden? 13:1. ¿Cómo es que tengo que llevar el orden para ser un buen cristiano? ¿Sí he escuchado eso de ya se salió de orden, ya está haciendo otras cosas? Bueno, pues esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen, amados? Amén. ¿Qué dice su título? El 13:1. 13:1 de Hebreos. Dice la palabra, dice, Ámense, sí, muy bien. ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. Amén. Deberes cristianos, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su título, ancianita Rocío? Ámense. Las palabritas negritas antes de que... ¿Cómo debe vivir el cristiano? ¿Cómo debe vivir el cristiano? Muchas gracias. Ahí está, amados. Para que nosotros estemos en orden, y vamos a recordar que es orden, es buena disposición de las cosas. Para tener esa buena disposición, tenemos que ser o cumplir estas características. Amén. Y a lo mejor usted me va a decir, pastora, pero es que es difícil. A lo mejor sí, pero tenemos que seguir los pies de Cristo constantemente. Amén. Y
Se los voy a ir resumiendo, si usted lo quiere analizar. El 1 dice, permanezcan en el amor fraternal. Entonces tenemos que amarnos, no como quizá ama usted a un amigo, no, como ama a un hermano, a ese nivel. El siguiente es mostrar hospitalidad. Si un día llega un hermano y le dice, hermana, ¿me puedes alojar en tu casa? Pero tenga cuidado de quién va a alojar. Lo puede hacer, pero teniendo precaución. Número 3, fidelidad en su matrimonio, resguardando su huerto. ¿Sí, amén? Vamos en el 13:4. Y si usted analiza ahí, dice, y el hecho matrimonial sin deshonra. Hebreos 13:4. Entonces, nuestro Señor nos está diciendo, tenemos que amarnos, tenemos que mostrar hospitalidad. ¿Y sabe qué? Ser moralmente correctos, íntegros. ¿Y si sabe usted qué es ser íntegro? Estar firmes. Ser íntegro es ser así como soy aquí, ser allá afuera. ¿Sí, amén? No, por ejemplo, me acuerdo que nuestro pastor nos decía cuando estaba de líder de jóvenes, si estás en la oscuridad vas a ver cosas que no en tu celular. No, ¿verdad? Porque somos íntegros, guardamos nuestros ojos y nuestros pensamientos. Pero la palabra de Dios también nos dice que si somos o hacemos cosas que están fallando la fidelidad de la otra persona, ya no eres íntegro. Amén. Número 5, ya ahí está, es confíen en el Señor. Me voy a ir un poquito más rápido. 6, acuérdense de la gente que les ha guiado. 7, imiten a esos pastores, a esas guías, su fe. 8, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Eso es lo que nuestro pastor nos ha estado enseñando. El 7, sí, imitando la fe de tus guías espirituales. 9, sacrificios de alabanza con sus labios, pero sobre todo con su corazón. Y a lo mejor me va a decir, pastora, ¿pero dónde está ese? En el 15. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre y no se olviden de ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua. Amén. Entonces, si usted quiere saber cómo es llevar mi vida en orden como cristiano, leamos todo Hebreos 13:1. Ahí está la clave. Amén. Ahora, Hebreos 13:1 es el que acabamos de leer encima. Ahora, el siguiente nivel, orden en mi familia. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Muy bien, vamos a Efesios 6:1. Y el joven que me lo diga de memoria tiene un puntito extra. No. No. Es sí, muy bien. Es hijos, obedezcan a sus padres porque esto es justo. Pero ¿saben qué? Dice, honrar a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa. Porque no solamente es una promesa al aire, jóvenes, es una promesa de que vas a tener largura de años. Y dice la palabra que para que te vaya bien. Amén.
Y aparte, sigue diciendo este pasaje, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino, ¿qué dice? Guiarlos en disciplina e instrucción del Señor. Amén. ¿Puedo leer esto? Sí, adelante. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denle enseñanza cristiana. Edúquelos y enseñanza cristiana. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Me acuerdo que cuando yo era más joven y estaba con mi mamá, yo le decía, ¿ya viste lo que dice ese? Y me decía, mamá, pero ¿ya viste el que dice lo siguiente? Entonces, es uno con la otra. Entonces, tanto uno, el joven, tiene que someterse al padre, como el padre no tiene que provocar a ira a los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y dónde más dice esto? Para que me digan que sí se tiene que hacer así. Colosenses 3:20. No, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de ahí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. 3:20. ¿Sí? Hijos, obedezcan a los padres. Muy bien. Muchas gracias. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Es que mi papá tiene un carácter horrible. Obedece, obedece. El Señor no nos está diciendo, ¿tiene un carácter bonito? No, ¿verdad? El Señor no nos está preguntando nada, simplemente te dice, obedece. Y ese es uno de los órdenes, de las órdenes que el Señor pone en mi corazón para ustedes el día de hoy. Y es, no necesitas explicación más allá, simplemente necesitas obedecer. Amén. Eso es, bueno, yo de mi experiencia, yo puedo decir, un día fui más joven, de mi experiencia yo puedo decir que esto a veces no se entiende cuando uno es joven, lo entiendes cuando ya eres un padre. Sí, eso es de mi experiencia, yo lo he comprendido porque yo no lo entendía cuando era una joven, o sea, hay siempre pretextos, pero ahora que yo soy madre de 3, ahora entiendo qué es eso. Y otra cosa, pues la misma palabra dice, ¿no? Que en el corazón del joven está la necedad. Entonces, exactamente. es por eso que uno lucha, ¿verdad?, con los hijos, porque ya está ahí la necedad en los jóvenes, pero no lo va a entender uno hasta que no seamos padres. Hasta que ya pasemos por ahí, sí es cierto. Pero esa es una de las cosas que el Señor hoy les quería enseñar en estos 3 niveles. Ya hablamos de mi vida aquí en la casa, mi vida como cristiano y la vida familiar. ¿Y cómo voy a hacer que mi vida esté en orden en mi familia? Obedeciendo. Yo como hijo, ¿a quién me tengo que sujetar? A mi padre. Y yo como esposa, ¿a quién me tengo que sujetar? Al esposo. ¿Y el esposo, a quién se tiene que sujetar? A Dios. No es que alguien esté pisándonos, no, es un orden. Simplemente es eso, es obediencia. Amén. Y fíjense que yo aquí ponía algo. Si califican, si son aptos, obedece con amor y honra. Porque el Señor no nos está preguntando. Como bien decía nuestra hermana Viri, cuando uno es joven, a veces llegan pensamientos, ¿no? Pero Dios nos prueba ahí. ¿Qué tan amorosos, qué tanto le decidimos obedecer a Dios? No a nuestros padres, a Dios. Porque como nos ha enseñado nuestro pastor, cuando nuestros padres nos dicen no hagas esto, no el otro, aún nuestro pastor nos dice no, es la voz de Dios. Porque usted cree, amado, los que ya no son tan jóvenes, usted cree que nuestro pastor o
aún alguna anciana nos dice que no, porque simplemente nos quiera decir no. No, por experiencia, porque nos está cuidando de algo. Amén. Entonces, amados jóvenes, amada iglesia, si un día usted se pregunta, es que ¿por qué mi mamá me dice esto? Es que ¿por qué el pastor me dice esto? ¿Por qué la anciana? ¿Por qué la pastora? ¿Por qué? No digas nada, simplemente obedece. Amén. Vamos a entrar a la historia que el Señor hoy ponía en mi corazón. Y es aquí donde el Señor me mostraba varias cosas. Amén. Y hacia dónde el Señor me lo ponía, la familia. Entonces vamos a Isaías 38, 1. Isaías 38, 1. Amén. Amén. Dice, en esos días, ¿sí? Sí. El rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. Y el profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes, dice. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza y el profeta Isaías salió y ordenó que le pusieran al rey Ezequías una pasta de higos de la herida para que sanara. Amén. Muchas gracias, Angelita. Fíjese que a mí me llama mucho la atención esta parte y vamos otra vez y dice en el 38:1 y le dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir y no vivirás. Por eso es que yo les decía y arrancaba de esa manera. A veces nosotros pensamos que tenemos el día de mañana, pero ¿qué nos garantiza eso? Nada nos lo garantiza, nada. Hay gente que es muy rica hablando económicamente y mueren con muchas cosas. Entonces el dinero no nos garantiza nada, amados. Y hoy esta palabra a mí me confrontaba porque a veces hemos puesto la confianza en muchas cosas, en hijos, en economía, en licenciaturas, en lo que usted quiera, menos en el autor de la vida. Y a mí me confrontaba porque digo, sí es cierto, Señor. Muchas veces te hemos quitado el trono. Muchas veces hemos puesto en lugares donde no te mereces estar. Al lado, excepto en nuestro corazón. Y fíjese, hay otra cosa que a mí me llama la atención. ¿Quién era Ezequías y por qué halló ese favor? Número 1, agradó a Dios por su firme confianza en Dios. Pero ¿sabe qué hizo este varón de Dios? Este varón de Dios eliminó la idolatría. Cuando este rey se había levantado, había idolatría en Jerusalén. Había bastante cosa que desagradaba a Dios. Cosas que si no los hubiera hecho él, el pueblo de Jerusalén probablemente hubiera estado más en aflicción. Él restauró el templo porque ya lo habían hecho trizas. ¿Y dónde está el pasaje donde dice que Ezequías eliminó la idolatría? Está en Ezequiel 14:6. Sí, amén. José, ¿me puedes dar lectura, por favor? Sí, amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, Ezequías 14:6,
¿Sí la tiene, ancianita? ¿Le puede dar lectura, por A favor? los israelitas les dirá de mi parte: dejen ya de hacer lo malo, abandonen a sus ídolos y vuelvan a obedecer. Sí, amén. 14:6. Ah, muy bien, muchas gracias. Aquí el profeta Isaías le dijo a Ezequías: tienes que decir esto, y él lo hizo. Dice: así dice el Señor, arrepiéntanse y apártense de sus ídolos y de todas sus abominaciones. Y él hizo caso. Fíjese que en el 8:1 dice otra cosa. Dice: y sucedió que en el año 6º, en el día 5 del mes, que estando yo sentado en mi casa con los ancianos de Judá, sentados ante mí, bajó ahí sobre mí la mano del Señor. Entonces miré y vi una figura con aspecto de hombre. Desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, desde sus lomos para arriba tenía la apariencia de un resplandor. Ezequías fue un hombre que verdaderamente conoció al Señor y obedeció al Señor. Entonces nosotros tenemos que ser así, pero no confiarnos del todo. Fíjese que también aquí donde dice que restauró el templo, está en Ezequías 40:48. Ajá, 40:48, por favor. Dice, Luego subimos a 10 escalones para llegar al pórtico, que medía 10 metros de ancho por 6 y de largo. Aquel hombre midió las columnas del pórtico, y cada una medida de 2,5 metros grueso junto a cada marca del pórtico. Había una columna y el portón era de 7 metros de ancho, y las paredes que estaban al lado del portón medían 1,5 metros de ancho. amén. Muchas gracias. Diga. Ajá. No. Es Ezequiel, pero el personaje que les estoy diciendo es Ezequías. No. Bueno, muchas gracias, ancianita. Otra de las cosas que este varón hizo fue volvió a celebrar la Pascua. ¿Y dónde lo encontramos? En Ezequiel 45:21 al 25. Y le doy lectura. Dice: en el mes primero, a los 14 días del mes, será para ustedes la Pascua, fiesta de 7 días. En ella se comerá el pan sin levadura. En ese día el príncipe ofrecerá para sí mismo y todo el pueblo de la tierra un novillo, una ofrenda por el pecado. En los 7 días de la ofrenda, en holocausto al Señor 7 novillos, 7 carneros sin defecto, y de ellos, de los 7 días, en ofrenda por el pecado, un macho cabrío cada día. Déjeme darle un dato interesante. Desde Salomón no habían vuelto a celebrar una Pascua. Desde ese rey no habían vuelto a celebrar nada que tuviera que ver con el reinado de nuestro Señor Jesús. Por eso es que este rey fue tan importante. Por eso es que tocó el corazón de nuestro Señor, porque hizo cosas que no habían vuelto a hacer. Restauró el templo, le creyó al Señor, purificó el templo, eliminó la idolatría. Él creyó la palabra profética del profeta Isaías e hizo caso. Pero ¿sabe qué? También hizo una oración de fe, y es justo donde estaba leyendo la ancianita. Dice que se postró en tierra y oró. Amén. Amén. ¿Y sabe qué? Otra de las cosas que él tenía una obediencia muy grande a la palabra de Dios, a los mandamientos. ¿Y dónde los encontramos? En 2 de Reyes 18:5 al 7.
Sí, amén. Segunda de qué? Segunda de Reyes 18. Amén. Amén. ¿Le puede dar lectura, Miri? 18:7. 18, 5 al 7. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió todos los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. ¿Le digo? Ahí está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Fíjense que a mí me llama la atención porque aquí habla desde otra perspectiva. Dice, tuvo éxito en todas sus empresas. ¿Se han preguntado por qué a veces no tiene éxito lo que hacemos? Porque dejamos de lado a Dios y ponemos por primer lugar a eso. Entonces, por eso nunca tiene éxito nada. Primero es Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios, poniendo primero a Él, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces tenemos que poner primero a nuestro Dios para que tenga éxito. Pero fíjese que ¿por qué le estoy hablando de qué fue lo que hizo Ezequías? Porque cometió un grave error y no se dio cuenta. ¿Usted hasta ahorita cómo calificaría a Ezequías? ¿Lo calificaría bueno? ¿Más o menos? ¿O bueno? Recuerden que estamos estudiando la parte de la familia. ¿Y en qué momento él ha hablado que condució a su hijo y a su esposa? A veces somos luz afuera, pero nos olvidamos de nuestra casa. Y a Ezequías se le olvidó su casa. ¿Qué le parece eso, amado? No estaba nivelado. Triste. No estaba nivelado. Triste, tiene razón. Se le olvidó. Por eso es que... Exactamente. Por eso es que el Señor le dijo, pon en orden tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. ¿Qué pasaría, amado, si hoy el Señor te dijera, pon en orden tu casa? Porque ciertamente no vivirás. Y a lo mejor yo ahorita dije eso, pero realmente el Señor les está diciendo eso. Pon en orden tu casa. Porque no es casualidad, amados. Sí tenía muy buenas características, era un gran siervo, servía, dice la palabra, llevaba sus ordenanzas, hizo esto y el otro y aquello, pero se le olvidó su casa. Qué triste, exactamente. Y fíjese que yo encontraba aquí, poner en orden la casa indica dejar asuntos personales no resueltos antes de morir. ¿Tenía asuntos personales sin resolver? Claro que sí, su familia. Estaban ahí, pero no estaban. Si él hubiera arreglado los altares, pero también hubiera arreglado su casa, su familia, ¿usted cree que hubiera llegado así la voz de Dios? Probablemente le hubiera llegado, pero de otra manera. Gran siervo, esto, el otro, aquello, pero le llegó con una reprensión. Pon en orden, porque ciertamente vas a morir. Y vuelvo a decirles, cuando yo estaba estudiando eso, a mí personalmente me dejó el Señor pensando muchas cosas. Porque a veces nos confiamos de más y estamos diciendo, es que voy a la iglesia, es que hago esto, hago el otro, hago aquello, ya estoy bien, ¿sí? Y si pasamos por el radar del Señor, ¿qué pasaría? Vale. Y es ahí donde
Ezequías, como dirían por ahí, tronó. Porque estaba bien a la vista de todos. Era el rey que había quitado la idolatría, era el rey que había vuelto a celebrar las cosas que decía la palabra, era el rey que otra vez había vuelto las cosas a Dios, pero se había olvidado de lo más importante, su casa. Y fíjese que nuestro pastor nos ha enseñado que tenemos que estar preparados. Sea que hoy vivamos o muéramos, tenemos que estar preparados. Amén. Yo le quisiera preguntar a quien me quiera contestar, ¿quién ya está preparado el día de hoy para partir con el Señor? Lo hemos pedido, Señor, ya, ven por tu iglesia, ven por tu amada, pero ¿quién está preparado verdaderamente hoy? O sea, que diga el Señor, sí, está bien, ya te escuché, voy por ti. ¿Cuántos asuntos todavía no están resueltos? ¿Tus hijos ya se llevan bien? ¿Tú ya te llevas bien con tu familia? ¿Ya tienes todo resuelto en tu casa? ¿Todo tienes pagado? ¿O vas a dejar deudas? ¿Vas a dejar intestado a tus hijos? ¿Ya tienes todo? Porque Ezequías había hecho eso. Y fíjese que a lo mejor usted me va a decir, pastora, pero ¿por qué está tocando esto de la muerte? ¿Que no ve que no me gusta ese tema? Es algo que tenemos que tocar. Se ha vuelto un tabú, amados. Se ha vuelto un tabú de, no quiero escuchar la muerte, pero es a dónde vamos. Y si vivimos como si nunca fuéramos a morir, vas a dejar problemas. Entonces, usted sabe, amado. Y yo le quiero preguntar, si un día la cabeza de tu casa llegase a faltar, esa fuente de fe llegase a faltar, se fuera directamente con nuestro Señor, ¿te volverías a congregar? ¿O ya no? Se fue la persona que me traía a la iglesia, ay, nos vemos, ya no quiero saber nada de Dios. ¿Ya no? ¿O sí? Tenemos que venir. Déjenme decirles, amados, un día a mí me tocó estar en esa situación. ¿Y sabe qué hice? Buscar la casa de Dios. No hay mejor lugar, eso sí se lo garantizo, no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Amén. Si usted intenta irse allá afuera, pero nada lo va a llenar. Nada. Estar en la casa de Dios te va a llenar. Amén, gloria a Dios. Entonces, usted medite. ¿Yo vengo a la iglesia porque conozco a Dios o porque alguien me está jalando? Y si esa persona me está jalando, si falta, ¿yo seguiría? ¿O nada más estoy porque esa persona me jala? Y fíjese qué es lo que a mí me ponía a pensar. Tenemos brazos muy fuertes en esta casa. Pero yo decía, Señor, si faltaran, ¿cuántos seguirían? ¿Realmente seguirían a Cristo? ¿O dirían, no, es que ya no está perenganito? Es de pensarse, ¿verdad? Pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios, no en el hombre. Porque el hombre puede llegar a la gloria del Señor y él o ella ya va a estar gozando, hermanos, ya va a estar descansando. El problema vamos a ser nosotros, que diariamente tenemos que estar esforzándonos. Amén. Sí, amén. Y sabe, esto solamente nos enseña a depender constantemente de Dios. Porque como les decía, si hoy el Señor decidiera llevarse a esa parte fuerte de su familia, me llevo a esta parte que siempre se la pasa orando. Tus hijos, tu familia, tus negocios, tu escuela, ¿seguiría?
Bueno, los que están estudiando, pues evidentemente ya no, pero todo lo demás seguiría. ¿Tienes buenos elementos para que lo pases o definitivamente todo se pierde? Porque ¿sabe qué? A veces hemos puesto mal la confianza, porque hemos puesto la confianza en lo material, en personas, en cosas, y hemos dejado de lado a Dios. Nos acordamos de Dios cuando ya tenemos todo hasta acá. Señor, de veras, ayúdame. Y no tiene que ser así. Tiene que ser Dios primero. Y si pasa algo así, bueno, Señor, tú sabes. Y con esto no les estoy diciendo es que no lloren, no se sientan tristes, no se sientan afligidos cuando llegue ese momento. No, porque somos humanos, duele. Pero tenemos que tener una manera prudente de ver las cosas. O como les decía en un inicio, con orden. ¿Sí, amén? Y es que lo habla la palabra. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y sabe qué? He aprendido en estos últimos meses que a veces como cristianos repetimos los textos, los decimos, pero no los vivimos. Y cuando llega el momento de la prueba, cuando llega ese día difícil, ay, pero ¿por qué? Es que lo dijiste. ¿No que tu confianza era Cristo? Por eso hoy, amados, el Señor nos está diciendo, ponme a mí primero, enséñales a tus hijos de mí. Pon en orden tus cosas para el día que tú no estés, todo esté en orden. ¿Sí, amén? Fíjense que yo conozco una familia donde a cada ratito se están agarrando, a cada ratito. ¿Por qué? Por una herencia mal dejada. Entonces, ¿y qué herencia ahorita yo les estoy diciendo? Si usted quiere dejarle herencia económica a sus hijos, está bien. Pero ¿sabe qué herencia yo les estoy compartiendo? La herencia. Esa herencia. Esa herencia es incorruptible, amados. Nunca se va a acabar. ¿Y sabe qué? Si usted siembra la palabra bien, aunque usted falte, ellos van a seguir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero si usted no siembra la palabra de Dios, usted en el primer segundo que ya no esté, vámonos. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nuestra confianza enteramente? En Dios. Amén. ¿Y sabe qué aparte nos enseña esto? ¿Por qué el Señor le decía a Ezequías que pusiera en orden su casa? Como les mencionaba, se olvidó de su familia. Dice la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios no habla de su esposa como tal, solo dice su nombre y que murió. Ya. ¿Dónde estaba el sacerdote? ¿Por qué no le impartió? ¿Por qué no le enseñó? Y yo sé que usted conoce a alguien a quien le puede enseñar. Enséñele, compártale, dígale, esto hizo Dios conmigo. No se quede con ese regalo. A lo mejor con su esposa, por no lo dice también el rey, pero le compartió y lo quiso. O sea, pudiera suceder. Igual pudiera suceder. Su esposa era hebrea, porque ella se llamaba Jefsiba. Era hebrea. Ella conocía, pero ni uno ni el otro. Él sí seguía como bien vimos. Él seguía las cosas y los estatutos porque hizo muchas cosas para el pueblo de Dios, pero no hizo más allá en su familia. ¿Y dónde encontramos esto? Lo encontramos en Ezequiel 24, 15 al 27. ¿Sí, amén? ¿Le puedes dar lectura, por favor, Billy? Pero segunda de ellos. No, Ezequiel 24, por favor. 15. Dice así: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, voy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista.
Pero no llores ni hagas lamento, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Gime en silencio y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies y no te cubras la barba ni comas el pan del duelo. Por la mañana le hablé al pueblo y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. La gente del pueblo me preguntó, ¿no nos vas a explicar qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo? Yo les contesté, el Señor me dirigió la palabra y me ordenó, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente, voy a profanar mi santuario, orgullo de su fortaleza, el templo que les deleita la vista y en el que depositan su afecto. Amén. Muchas gracias. Ella, nada más, por así decirlo, fue ocupado para que se cumpliera una profecía, pero se acabó. No se dice más de ella. ¿Por qué? Porque no hubo un sacerdote. Sí era un buen sacerdote afuera, pero adentro, nada. Entonces, yo les invito en verdad a los varones de esta casa, aún a los jóvenes, si tienen esa oportunidad, los varoncitos, de ir orando por su esposa, háganlo. Háganlo, háganlo, háganlo. Para que ese día que ustedes se casen, estén en un mismo espíritu. No que uno esté lleno afuera, pero adentro, nada. Adentro y afuera yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Pero de quién es ese cargo? ¿De quién? De los padres, ciertamente, pero también es individual. Pero aquí en este caso, ni individual, ni de los padres, ni del esposo. Entonces, por eso es que es importante que Ezequías tuviera ese orden. Pero ¿sabe qué me impresionaba a mí? ¿Sabe quién era el hijo de Ezequías? Era Manasés. Y dice la palabra de Dios que Manasés hizo cosas terribles. Y a mí me llama la atención que la palabra de Dios no habla para nada, ni un solo pasaje donde se le haya dicho que Ezequías le mostró el camino. Nunca dice eso la palabra de Dios. Nunca le dijo, tienes que hacer esto, hijo mío, guarda. No dice eso. Por eso les digo que ustedes, amados, como padres, tienen que enseñarles, estorbarles hasta más no poder el pecado. En mi casa no vas a hacer esto. En mi casa esto no. En mi casa el otro. Porque si no, amados, Dios les va a tomar ese pecado a ustedes. El pecado que sus hijos hagan, que ustedes estén consintiendo, a ustedes se les va a tomar en cuenta. ¿Sí, amén? ¿Qué es lo que tenía que hacer Ezequías antes? Vamos a Deuteronomio 6, 7 al 9. Y es ahí lo que ustedes hoy tienen que tomar de parte de Dios. Deuteronomio 6, 7 al 9, por favor. Y si quiere, yo le doy lectura. Deuteronomio 6, 7 al 9. Y dice la palabra de Dios. Desde el 5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 1, con toda tu alma, 2, con toda tu fuerza, 3. Amén. Dice, estas palabras yo te mando hoy y estarán sobre tu corazón, y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano, y serás por insignia en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Día, tarde, noche. Día, tarde, noche. Eso era lo que tenía que hacer Ezequías. ¿Usted cree que lo haya hecho? No. No lo hizo. Es por eso que se le hizo fácil volver a hacer lo malo. Y amados jóvenes, si un día sus papás les están hablando de la palabra de Dios, no se desesperen,
Porque si se les dice sembrar, es porque se les ama. ¿Sí, Axel? Es porque se les ama, Jos. ¿Sí? Se les ama tanto que por eso se les está instruyendo. Hay un proverbio que a mí me marcó mucho y es: instruye al niño, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y es verdad, porque yo se los he contado a manera de testimonio. El Señor a mí me tuvo tanto amor. Solo Dios sabe qué destino yo solita me estaba consiguiendo. Pero un día una mujer de fe me metió el camino y me metió y por más de que yo me quería salir, no se pudo, porque ya la palabra estaba cimentada. Y es por eso que es tan importante que día, tarde, noche, en los postes se tiene que grabar la palabra de Dios. Aunque tu hijo te diga: mamá, vas a empezar otra vez, voy a empezar otra vez. ¿Sí, amén? Amén, José. Amén. Muy bien. Eso era lo que tenía que hacer Ezequías. Pero Ezequías no hizo eso. Ezequías no impartió. Ezequías no dice la palabra que le haya dicho: hijo, tienes que seguir estas fiestas solemnes. Hijo, nuestro Dios es el único Dios. Hijo, no, la palabra no dice eso. Y yo le quisiera preguntar: ¿qué herencia le estás dejando a tus hijos hoy? Si hoy murieras, que el Señor solo sabe Él qué día vamos a morir, ¿qué le dejarías de herencia a tus hijos el día de hoy? El camino de Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Hermanita Abby, ¿qué herencia le dejaría a sus hijos el día de hoy? Yo siempre les he dicho que la mejor herencia que yo les puedo dejar es que ellos busquen de Dios. Que busquen de Dios. Gloria a Dios. Muy bien. La mejor herencia, amados. La mejor herencia. Es incorruptible, nunca pasa, y ¿sabe qué? Es vida eterna. Amén. Tenemos garantizado el perdón y tenemos una herencia ahí arriba. ¿Qué mejor herencia? La herencia de aquí se va a acabar. Y la herencia de aquí, si pasa todo lo que está escrito en la Biblia, ¿para qué nos va a servir? Para nada. ¿Alguien más que me quiere ayudar diciéndome qué le va a dejar de herencia a sus hijos? Hermanita Ana. Igual, el camino de Dios, y por eso el esfuerzo de ahorita que están ellos pequeños, pues tengan esa semilla en su corazón. Amén. Sería que no estemos nosotros como papás, Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que esa respuesta es una respuesta sabia, es una respuesta entendida, porque saben que las cosas de este mundo van a pasar. Sí, es bueno quizá dejar economía, es bueno dejar cosas materiales, es bueno, pero no lo es todo, porque el dueño del dinero, el dueño de la plata, el dueño de todo eso es Dios. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Fíjese que también he conocido gente que tiene dinero, pero no ha querido de Dios. ¿Y sabe cómo es su vida? Es muy, pero muy triste. Es muy desdichada. Su cara es mal. Por más de que me diga: no, estoy bien, viajo, hago. No es cierto. Y su alma lo sabe. Su alma sabe que necesita de Cristo. Entonces, qué bueno, amados, qué bueno que les están impartiendo eso al Señor. Y saben muy bien que si el día de mañana, el día que el Señor solamente sabe cuándo se los puede llevar, sabe que están en las mejores manos, en las de Cristo. Y sabe, yo cuando estaba viendo esto,
¿A cuántos papás les gusta ver que sus hijos sirvan en la casa del Señor? A lo mejor, Amén, gloria a Dios. amén, a lo mejor solamente acomodando una sillita, ¿no? Pero yo cuando veo a los niños con ese ímpetu digo, qué hermoso. Predicando allá afuera. Predicando allá afuera. No sé cuántos vieron, pero yo vi a los niños con un hambre de predicar, con una necesidad, y no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero me hicieron llorar. Yo estaba lloré y lloré porque dije, Señor, esa hambre necesitamos. Ellos se peleaban, yo quiero más, iban, lo repartían, y digo, a veces como adultos, siendo que Dios nos ha bendecido, no una, muchas veces decimos que lo haga aquel, siendo que esa es una herencia muy grande. Y ese día yo dije, estas mamás, estos papás han dejado en buenas manos a sus hijos, en las manos del Señor. Porque sabemos que solo Dios sabe el día que falten, ellos no se van a apartar, porque ya les impartieron una buena semilla. Y eso es verdad que a mí me da paz, me da alegría, no sé usted, amados, pero a mí me da mucha paz. ¿A usted no le da paz? Amén. Y sabe, uno de los errores que tuvo Ezequías es no dejó legado. ¿Y sabe usted qué es el legado? Pasar a la siguiente generación. Lo que él estaba haciendo era muy bueno. Lo del reinado, la idolatría, quitarla, todo eso era excelente, pero no lo pasó. Entonces el siguiente, su hijo, hizo lo incorrecto. ¿Usted cree que lo que usted está haciendo se va a perder o se va a mantener? Se va a mantener. ¿Sí? Amén. Amén. Eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Que el esfuerzo que estamos haciendo, lo que estamos invirtiendo en la casa de Dios, no se pierda. Dejar un buen legado. No sé. Sí, dejar un buen legado. No para que nuestro nombre sea exaltado, no. Para que el nombre de Papá Dios sea exaltado. Para que reconozcan que solamente Él es Rey. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Por eso es que yo me regocijo y me alegro tanto de ver a tanto pequeño aquí que tienen un hambre, tienen una necesidad de Dios. Y a lo mejor me van a decir, pero es que están brincando, están saltando, están así. Pero es que lo hacen con amor para Dios. O sea, ellos no se preocupan, ay, es que me está viendo el de aquí, es que me está viendo el de allá, es que no. Ellos se preocupan solamente por agradar a Dios. Hay un pequeño Isra que tiene una luz, que tiene una presencia de Dios tan linda, que Él es Él. Y a veces, como adulto, exactamente, y a veces como adultos se nos ha olvidado que aún en pequeños detalles podemos agradar a Dios y pasar eso a la siguiente generación. ¿Sí, amén? Entonces, si usted a lo mejor ahorita se puso a pensar, ¿a quién pudiera impartirle yo si soy joven? En tu escuela tienes mucha congregación que pudieras compartirle, mucha gente. Hay niñas que necesitan, hay niños que han sido abusados, hay mucho. Puedes hacerlo ahí, y ahí puedes ir impartiendo, compárteles. Hay gente que necesita de Cristo. Amén. Y volvamos un poquito ya les dije el por qué Dios le dio esta palabra a Ezequías. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Ezequías cuando recibió esta noticia? Y eso era también algo que le agradaba a nuestro Señor Jesús. En Isaías 38, por favor, 2 al 8. Ahí está la clave, amados. Amén. Muy bien. 38, 2 al 8. Y dice, así dice la palabra de Dios, dice: entonces Ezequías volvió su rostro
hacia la pared y oró al Señor. Te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti, en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. O sea, sí se dio cuenta de que la había regado, pero ¿a dónde fue? A reconocerse delante de Dios, y lloró amargamente. Si Dios te ha estado hablando, amados, lo menos que podemos hacer es decir, es que el de al lado, es que... No, amados, reconozcámonos, porque solo Dios conoce y escudriña los corazones, solo Él los pesa, solo Él sabe verdaderamente qué hay en nuestro corazón. Por eso es que Ezequías, aún a pesar de que no había impartido ese mensaje a su familia, fue sano. Miren. 5. Ve y dile, así dice el Señor tu Dios, Dios de tu Padre, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a añadir 15 años a tus días. Él halló el favor y la misericordia de Dios. No fue casualidad, fue una humillación. Entonces, cuando usted diga, pero es que no sé qué hacer, es que esto, es que el otro, ven a las plantas de Cristo y humíllate, verdaderamente humíllate. No ante un siervo, no, ante Dios, y exponle lo que tu corazón sabe. Amén. Pero fíjese, ¿qué fue lo que ya Dios lo sanó? Le dio 15 años. ¿Usted se imagina que en esos 15 años Él habló de la palabra de Dios a su hijo? ¿O qué cree que hizo? Vamos a 2 de Crónicas 32:25. Discúlpame si lo estoy trayendo de una cita a otra, pero es que aquí está la palabra. Amén. Amén. 32:25, por favor. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo e hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá e Jerusalén. Amén. El Señor ya lo había sanado. El Señor ya le había dado lo que quería, pero su corazón se enalteció. Él se olvidó de Dios. Y aunque se humilló, el castigo de Dios ya estaba sobre él. No tanto porque Dios sea malo, Dios nunca es malo, pero las consecuencias siempre van a estar ahí. Él no hizo caso, Él no impartió. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que Él mira de lejos a los orgullosos y a los altivos. Entonces, si usted ha pensado en algún momento de su vida, es que es mi inteligencia, es que es mi esto. No, amados, nosotros no somos nada. Es el favor, la gracia, la misericordia de Dios. Nosotros no. Si Dios te ha dado la oportunidad de tener muchas habilidades, es Él. ¿A quién le tenemos que dar las gracias? A Dios. Y a cuanta persona se nos cruce, fíjate que Dios me ha dado esto, me ha dado esto, me ha dado esto. Ay, es que eres muy bueno o muy buena en tal cosa. Gracias a Dios, Él es el autor. Pero no nos pongamos cosas que no nos pertenecen. Y eso hizo Ezequías. Por eso es que le vino lo que le vino. ¿Y sabe qué? Yo aquí ponía, no intentes jugar con el Señor. Ezequías a lo mejor, no sé, no dimensionó con quién estaba hablando. Intentó jugar con Él. Porque Él es Dios, amados. Y a raíz de que Él intentó jugar, fue que Él no pudo impartir, fue que después vino lo que vino a raíz a su reinado. Porque ¿qué vino? Fueron por su hijo Manasés, llegó la ira de Jehová sobre de él. ¿Y dónde viene eso? Porque aparte hizo lo que no tenía que hacer. Él solamente tenía que poner en orden. Tenía no que, si usted lee un poquito más abajo en el texto que leímos,
decía que él pasó a todo el pueblo enemigo a su casa. Y ahí yo le quiero decir, amados, ¿a quién estamos dejando entrar a nuestra casa? ¿Quién entra a nuestra casa? ¿Con qué intenciones están entrando? ¿Están entrando para darte una palabra de parte de Dios? ¿O quizá para beber? ¿Quizá para hacer cosas que usted sabe que le desagradan a Dios? ¿Para qué están entrando? Y a lo mejor usted va a decir, no, es que son verdaderas amistades, usted está mal. Bueno, solamente déjeme decirle algo. Las amistades de allá afuera y las cosas de Dios no se llevan. Así que usted defínase, amado. Dios es un Dios de orden, ya lo leímos. Dios es un Dios de santidad. Dios es un Dios justo. Pero no podemos jugar con Él, amados. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo le digo, defínase. ¿Qué quiere, amado? ¿Quiere seguir trayendo gente? Porque eso fue lo que hizo también el rey Ezequías. Trajo gente de lugares extraños, le dijo que entrara a su palacio, vieron todo lo que tenía. Confió de más. Y al tiempo le quitaron todo. Entonces, ¿a quién estamos dejando pasar? Y a lo mejor usted va a decir, no, es que yo no dejo entrar a nadie, pastora. Y a su corazón, ¿a quién deja entrar? Porque a veces, déjeme decirle, a lo mejor a manera de chiste, a sus pastores no los deja entrar en ministración. No nos cuenta, a veces es, no, pastor, hasta aquí. Pero su amiguita de al lado, mira, te enseño esto. ¿Usted cree que es lo correcto? No, amado. Porque su amiguita lo va a regar. El siervo de Dios se lo va a entregar al Padre y se acabó. Usted analice, amado. Amén. Y ahora, ¿qué hizo el hijo de Ezequías? ¿Por qué le digo que fue un hombre tan perverso? Va. Dice la palabra de Dios, número 1, se apartó de la adoración hacia Dios y promovió prácticas paganas. Manasés es el hijo de Ezequías. En cuanto su padre murió, él reconstruyó altares paganos. Volvió a hacer lo malo, volvió a hacer todo lo que su padre había echado fuera. Adoró a los astros, adoró a cuanto Dios se le cruzaba. Sacrificó, ¿sabe qué? Sacrificó a su propio hijo. Y uno de los reyes más idólatras que ha existido hasta el momento en la historia de la palabra de Dios. Y él, registrado, tuvo demasiada impiedad. Como Ezequías no cortó con eso. ¿Y de qué manera iba a cortar? Enseñándole principios. Su hijo lo replicó, y no solo lo que ya había, al doble. ¿Y dónde está? Segunda de Reyes. Vamos a leer primero Segunda de Crónicas 33, 1 al 9. Amén. Le doy lectura y me puedes apoyar, Viri, en 21:8 de Segunda de Reyes, por favor. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, vamos a leer desde el 2, dice, pero hizo lo malo. Bueno, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Fue un tiempo bastante considerado. Dice, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Dice, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. 5. Edificó altares en todo el ejército de los cielos,
en los 2 atrios de la casa del Señor 6. Además, Manasés hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hidón. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocando la ira. 7. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa del Dios, del cual había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre, y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra. Amén. Si usted se da cuenta, lo que hizo este varón fue aún peor que lo que había quitado su padre. ¿Por qué? Porque su padre no le enseñó nada. No le dejó ese legado de que tenía que honrar a Dios. ¿Nos puedes ayudar, Viri, por favor? 21, 1 al 8, por favor. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era efectiva. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor a Baal e hizo una imagen de la diosa Acera, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: Jerusalén será el lugar donde yo habite. En ambos atrios del templo del Señor, construyó altares en honor de los astros de los cielos, del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo, practicó la magia, la hechicería y consultó nigromantes a espiritistas, e hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Amén. Entonces, de usted depende, amado. Si usted dice: no, es que yo no quiero impartirle a nadie, solo yo me quiero salvar y mis hijos ahí que se rasquen como puedan. Está bien, hermanos, está bien, pero déjeme decirle que lo que un día le persiguió a usted lo va a atormentar a su hijo y el doble. Por eso es tan importante, amados, que el camino que usted lleve sea un camino de prudencia, sea un camino de orden, sea un camino que verdaderamente le deje un camino trazado al Señor. Tiene que romper las cadenas de maldición. Exactamente. Porque Ezequías jamás le dijo: hijo, tienes que honrar al Señor, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer el otro. Él hizo como quiso. ¿Y sabe qué? En 2 de Crónicas 33:10 habla de que después de muchos procesos, él se arrepintió y oró a Dios y él lo escuchó. Le voy a dar las citas para irnos un poquito más rápido. Y después hubo una restauración. Él hizo lo bueno. Vamos a 2 de Crónicas 33:15. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, también ahí habla que, bueno, vamos a leer el arrepentimiento que tuvo. 33:10. Dice, el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios. Lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en tal angustia, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante de Dios y al Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió de su ruego y oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reinado. Entonces Manasés reconoció que el Señor
era Dios. ¿Manasés tenía que pasar por esta situación para conocer de Dios? Sí, humanamente, pero no. Porque tuvo que haber un padre que le tuvo que haber dicho: hijo mío, él es así, Dios es esto, Dios es el otro, pero no lo hizo. Nunca le enseñó nada, hasta ese momento que él verdaderamente tuvo que conocer. Estamos esperando que el de al lado, el de adelante, el de atrás conozca a Dios a esa manera, o podemos enseñarles antes. Antes. Ya si ellos no quieren, bueno, nos podemos decir: Señor, yo hablé, yo toqué trompeta, pero ellos no quisieron. Vamos a ver, ahí él se arrepintió y Dios le oyó, pero no pudo. Si él hubiera hecho caso antes, el rey no lo hubiera atado de esa manera, el rey enemigo. Nada de eso hubiera pasado, porque él hubiera hecho caso, él hubiera hecho lo recto delante de Dios, pero no hizo caso. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el 14. Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad. Y dice en el 15: también quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad y reparó el altar del Señor. Y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Mas, sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque no solo al Señor. Por eso es tan importante, amados, que les impartamos una buena doctrina, que les enseñemos bien a nuestros hijos, a nuestros amigos, a quien Dios te ponga, enséñale bien, para que no haga cosas que desagraden a Dios. Él después ya quería hacer lo recto, pero ellos ya tenían una doctrina torcida y hacían lo incorrecto a escondidas. Y, amada familia, antes de concluir, me gustaría preguntarte: ¿para quién estás criando hijos? ¿Para Cristo? ¿Estás criando hijos para que tengan éxito o para que tengan un fracaso? Amén. Y a lo mejor usted va a decir: pastora, pero éxito, no me acaba de decir que no, cosas materiales. No, me refiero a que terminen sus días con gozo, sirviendo y alabando a Dios. Como les mencionaba, si Manasés desde el día 1 que su padre falleció hubiera seguido ese mismo legado, ¿usted cree que esa temporada que él fue atormentado hubiera sucedido? No, no hubiera sucedido. Pero él decidió, a raíz de la desobediencia de su padre, que su hijo fuera un fracaso. Ya después se intentó componer. Pero qué bueno, amado, que usted esté entendiendo la palabra de Dios y usted está criando hijos para Dios, hijos con éxito para el reino. Amén. Y ¿sabe qué? A lo mejor en el corazón hay ese deseo de que yo quiero tal posición, yo quiero tal cosa, pero yo le quiero decir, amado, usted cuide su viña. Amén. Y amados, si usted se quiere poner de pie y este día decirle al Señor: Padre, probablemente he sido como Ezequías, probablemente ya me han hablado de ti, pero no sé qué hacer. Tengo todo en desorden, Señor. Tengo mi familia en desorden, tengo mis amistades en desorden, tengo esto en desorden. Podemos
hoy entregárselo a nuestro Señor. Y a lo mejor los jóvenes me van a decir, pastora, pero ¿cómo? Si yo soy joven, yo no tengo todavía finanzas, yo no tengo esto, pero ¿sabes qué? Tienes amigos. Y siempre puedes llevar el mensaje de salvación a alguien que lo necesite. No esperes, amado padre, amada mujer de fe, no esperes que sea tarde. Porque Ezequías fue un gran siervo de Dios. Y amado joven, tú puedes ser el mejor hijo. Pero Ezequías cometió un grave error. Y el grave error que cometió Ezequías fue quedarse con el mensaje y no impartirlo. Amado joven, si tú no lo impartes, estás cometiendo el mismo error que cometió este varón. Te estás quedando con esa bendición. Y hoy, en el nombre de Jesús, abrimos el altar. Si tú te quieres poner a cuentas con nuestro Señor, si tú quieres hoy dejarle tus hijos, tú quieres que nuestro Señor arregle y te ayude a entender tus hijos, tus amistades, todo, hoy es el mejor lugar. Porque si el Señor te ha permitido estar aquí en este día, no es casualidad. Porque la palabra de Dios decía, pon en orden tu casa. Amada mujer de fe, yo te quiero decir, en el nombre de Jesús, escucha esto, pon en orden tu casa. Porque es verdad, hubo un día, ese varón era muy utilizado por Dios, hacía cosas asombrosas por Él, pero se olvidó de los suyos, se olvidó de lo que tenía que hacer, se olvidó de lo verdaderamente importante. Así que en el nombre de Jesús, solamente te voy a decir una vez más, si tú tienes que arreglar situaciones, si tú sabes que hay cosas inconclusas, si tú sabes que todavía hay cosas en tu alma, en tu espíritu, que tú dices, si hoy parto con el Señor, esto va a quedar mal, ven a las plantas de Cristo. Ven a las plantas de Cristo, porque Él te está extendiendo esa oportunidad. Porque recuerda que una de las cosas que Él decía es la humillación. No tanto para que nosotros veamos, nosotros no somos nada, solamente es para exaltarlo a Él, para que Él sepa que tu corazón está quebrantado ante Él. Espíritu Santo, haz tu obra, hermano Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Señor, aquí estamos en tu casa, Padre. Gracias, Señor, por cada corazón aquí presente. Gracias, Señor, porque aún hay trabajo que hacer, Padre. Aún hay trabajo que realizar con estas generaciones, Señor, para que pueda quedar un buen legado, Señor. Porque aún estamos a tiempo, amada iglesia. Porque estamos a tiempo todavía de ordenar lo que tal vez se comenzó mal. Tal vez no naciste en un buen hogar, tal vez tus padres no fueron los mejores, tal vez la instrucción que te dieron no fue la mejor. Quizá viviste muchos golpes en tu juventud, quizás hasta pudiste ser abusado, abusada. Quizás fracasaste en muchas cosas, pero déjame decirte que mientras hay vida y antes de que nuestro amado venga, hay oportunidad, amada iglesia. Porque nuestro Señor es experto en restaurar lo que se había destruido. Nuestro Señor es experto en volver a formar hogares.
Nuestro Señor es experto en sanar heridas generacionales. Solamente es que tú lo quieras, mi amado. Quizás has cometido errores fuertes que han llevado a tu familia a tantas cosas, pero hoy yo sé que estás aprovechando esta oportunidad de ponerte a cuentas, de volver a hacer las paces con Dios, porque Él no pierde nada, mi amado, mi amada. Él sigue siendo glorioso, pero tú y yo sí lo necesitamos. Oramos, Señor, por esta sierva que está aquí, Papá, en el nombre de Jesús. Oramos por tus hijas que están aquí postradas, porque necesitan de ti, Señor. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, mis amados, necesitamos de Dios día con día. Y dile cuánto te anhelo, Señor Jesús. Cuánto te anhelo, Hijo de Dios. Cuánto te anhelo.
Padre, en esta noche.